El altar estaba vestido de blanco, las flores parecían brillar bajo la luz dorada de la iglesia y cada invitado contenía la respiración como si presenciara un sueño hecho realidad. El murmullo se apagó cuando el órgano comenzó a tocar una melodía suave que erizaba la piel. En el centro, Alejandro, un multimillonario acostumbrado a que todo en su vida luciera impecable, esperaba a su futura esposa. A su lado, Isabella, con un vestido que parecía tejido con hilos de luna, sostenía un ramo que temblaba junto con sus manos. Todos veían en esa escena el final feliz de un cuento, pero lo que ninguno sospechaba era que, detrás de las sonrisas y la música, un secreto ardía como una bomba a punto de estallar. Esa boda no terminaría con un beso, sino con una verdad capaz de destruirlo todo. Entre los invitados, casi invisible para la élite vestida de gala, estaba Julia. Durante años había sido la limpiadora de la mansión de Alejandro, la sombra silenciosa que veía más de lo que debía. Pero aquella tarde no era una empleada más, era la portadora de un secreto tan desgarrador que le había robado el sueño y la paz durante demasiado tiempo. Había intentado enterrarlo, convencer a su propio corazón de que no era su lugar hablar. Sin embargo, ver a Alejandro, un hombre que siempre la trató con respeto, dispuesto a entregar su vida a Isabella, la quebró por dentro. Algo ardió en su pecho, y decidió no callar más. Con pasos firmes, avanzó por el pasillo. El murmullo de la música se detuvo cuando su voz resonó con una fuerza inesperada. No sabes con quién te engaña. Un silencio brutal cayó sobre la iglesia. Los invitados se miraban confundidos, Isabella perdió el color en el rostro y Alejandro giró hacia Julia con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Qué significa esto? Su voz temblaba entre furia y desconcierto. Isabella intentó forzar una sonrisa, como si todo fuera un malentendido pasajero. Pero la firmeza de Julia, la mirada encendida que sostenía, era como una grieta imparable. El disfraz perfecto de la novia comenzaba a romperse frente a todos. Julia respiró hondo. Sabía que lo que estaba a punto de revelar podría costarle su trabajo, su tranquilidad, incluso su futuro. Pero también sabía que callar significaría cargar para siempre con la culpa de haber dejado que un hombre justo se casara con una mentira. Julia dio un paso al frente, con la voz quebrada pero firme. Señor Alejandro, usted siempre me trató con respeto, como nadie más en esta mansión. Pero ella, su dedo tembloroso señaló a Isabella, no es quien aparenta ser. Y si hoy me callo, mañana será demasiado tarde. Un murmullo se extendió entre los invitados. Isabella, acorralada, soltó una risa nerviosa, una carcajada que sonó más a desafío que a seguridad. ¿De verdad vas a escuchar a la criada?, dijo, alzando la voz. Está inventando todo esto porque me envidia. Pero aunque intentaba mostrarse fuerte, sus ojos delataban otra cosa, miedo. Alejandro la miró fijamente, con el ceño fruncido. Su voz tronó en medio del silencio. Cállate, Isabella. Quiero escucharla. Aquella frase fue como un puñal directo al corazón de la novia. Nunca imaginó que él llegara a dudar de ella delante de todos. Julia bajó la mirada por un instante, luchando contra sus propios recuerdos. Las noches interminables escuchando conversaciones furtivas, llamadas a escondidas, visitas misteriosas cada vez que Alejandro estaba de viaje. Ella había visto demasiado. Pero lo que la impulsó a hablar aquel día no eran solo sospechas. Con un nudo en la garganta, reveló lo que había mantenido en silencio. Isabella intentó sobornarme para que guardara silencio. Me ofreció dinero, con tal de no contarle lo que yo sabía. Un grito ahogado se escapó de entre los invitados. Isabella apretó los dientes, su máscara resquebrajándose frente a todos. Julia alzó la voz con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Me ofreció dinero, joyas, incluso una casa. Todo, con tal de que destruyera las pruebas que podían desenmascararla. Un silencio mortal se apoderó de la iglesia. Los invitados estaban petrificados, algunos se llevaban las manos a la boca, otros susurraban como si asistieran a una tragedia griega en pleno altar. Isabella, con los ojos brillantes de rabia y miedo, dio un paso al frente intentando recuperar el control. Alejandro, exclamó, con voz que temblaba pese a su intento de sonar firme. Esta mujer está loca, lo inventa todo. ¿Quién puede creerle a una simple limpiadora antes que a la palabra de tu futura esposa? Pero aquel temblor en su voz la delataba.
No era seguridad, era desesperación. Alejandro respiró hondo, acercándose a Julia. La miró directo a los ojos, como un juez que busca la verdad desnuda en el alma de un testigo. Su mirada se afiló, como si quisiera encontrar una grieta en aquella sinceridad. Y lo que vio, lo dejó helado. «Dime la verdad, ¿qué fue lo que descubriste?», preguntó Alejandro, con la voz tensa, cargada de rabia contenida. Julia tragó saliva. El nudo en su garganta parecía ahogarla, pero ya no había marcha atrás. «Descubrí que Isabela lleva otra vida», su voz quebró el silencio. «Tiene a otro hombre, con quien se reúne en secreto, y le promete lo mismo que a usted, una vida de lujo, construida a su costa». Yo la vi, Alejandro. La escuché. Y callé porque pensé que no era mi lugar, pero cuando intentó comprar mi silencio, entendí que mi silencio sería su arma para destruirlo a usted. Un murmullo sacudió a los invitados. Isabela, desesperada, explotó. «Mentira. Son calumnias, no tiene pruebas». Julia no se dejó intimidar. Dio un paso al frente, firme, con la dignidad de quien arriesga todo por la verdad. «Las pruebas existen. Y si me callo hoy, me perseguirá para siempre». Sus palabras retumbaron en las paredes de la iglesia como un eco imposible de ignorar. En ese instante, todos comprendieron que aquella mujer sencilla no hablaba por rencor, sino por dignidad. Alejandro apretó los puños, la respiración acelerada. Se volvió hacia Isabela, con los ojos clavados en los suyos. «¿Es cierto lo que dice?». La voz le salió áspera, como un filo. Isabela se lanzó hacia él, con lágrimas que parecían ensayadas. «Amor, ¿cómo puedes dudar de mí?», suplicó. «Ella está celosa, porque jamás tendrá lo que yo tengo». Pero Alejandro no la abrazó. Por el contrario, retrocedió un paso. Los invitados contenían la respiración, como si el aire mismo se hubiera detenido en la iglesia. Julia, con los ojos encendidos de valentía, lanzó una frase que cayó como un rayo. «Yo sé quién es el hombre con el que te engaña. Y si no lo dices tú, lo diré yo ahora mismo». Un silencio sepulcral envolvió el lugar. Hasta las campanas parecían haberse callado, como si el mundo entero aguardara aquella revelación. Alejandro observaba a Isabela, el rostro desencajado, buscando en sus ojos una chispa de verdad. Ella, en pánico, tartamudeaba, pero las palabras no llegaban. Era como si cada mirada en aquella sala pesara sobre sus hombros, aplastándola. El sudor corría por su frente, sus manos temblaban mientras apretaba el ramo con tanta fuerza que las flores parecían quebrarse. Alejandro, con la voz ronca y quebrada por la rabia, ordenó: «Dime un nombre, Isabela, ahora». Ella guardó silencio. Y ese silencio gritaba más que cualquier confesión. Julia dio un paso más al frente. El eco de sus tacones resonó como un martillo en la iglesia. Los invitados se inclinaron hacia adelante, tensos, como si necesitaran escuchar aquella verdad que estaba a punto de romperlo todo. La voz de Julia retumbó en el altar como un trueno, y cada palabra parecía arrancar el aire de los pulmones de los presentes. «Ese hombre está mucho más cerca de lo que imaginas». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Isabela soltó un grito ahogado, y un murmullo inquieto recorrió la iglesia como una ola imparable. El sacerdote trató de levantar la voz para calmar la tensión, pero era inútil. Nadie estaba dispuesto a detener lo que estaba a punto de revelarse. Julia volvió a hablar, su voz quebrada por un instante, pero con una firmeza que no dejaba espacio para la duda. Alejandro giró lentamente la cabeza hacia los invitados, recorriendo cada rostro con la desesperación de un hombre que teme encontrar la verdad. Y entonces lo vio. En la primera fila, el hermano de Isabela se removía inquieto en su asiento. Sus manos temblaban, sus ojos evitaban la mirada de todos, incapaz de sostener el peso de la verdad. Los murmullos se convirtieron en un rugido dentro de la iglesia. El ramo resbaló de las manos de Isabela y cayó al suelo con un golpe seco que sonó más fuerte que cualquier campana. Alejandro retrocedió un paso, el rostro desencajado, como si cada fibra de su ser se negara a aceptar lo imposible. Su voz salió apenas como un susurro desgarrado. «Tu hermano». Julia cerró los ojos un instante y luego asintió con un gesto grave. «Sí, con su propio hermano».
El silencio que siguió fue tan brutal que parecía que el mundo entero se había detenido. Un silencio asfixiante cayó sobre la iglesia. Los padres de Isabela se levantaron de golpe, con los ojos desorbitados, como si quisieran borrar aquella verdad con solo negarla. Isabela, fuera de sí, se aferró al brazo de Alejandro con una fuerza desesperada. No la escuches. Es mentira, es mentira. Pero su hermano, incapaz de sostener más el secreto, con el rostro pálido y la frente cubierta de sudor, murmuró apenas audible. Alejandro, yo. No alcanzó a terminar. La voz de Alejandro explotó como un trueno, atravesando las paredes de la iglesia. Cállate. El eco de ese grito fue como una sentencia irrevocable. Alejandro no necesitaba escuchar nada más, la verdad ya lo había destrozado. Isabela, temblando, trató de rodearlo con un abrazo, llorando sin control. Pero Alejandro, con el rostro endurecido por la rabia y la decepción, la apartó de un empujón que la hizo tambalearse. ¿Cómo pudiste? Su voz era un filo entre la furia y el dolor. ¿Cómo creí que eras la mujer con la que podía compartir mi vida? El brillo de su mirada era insoportable, no solo había enojo, sino la herida más profunda, la de un hombre que había edificado su confianza sobre arenas movedizas. Isabela cayó de rodillas, suplicando entre sollozos. Alejandro, yo te amo. Todo esto fue un error, un momento de debilidad, por favor, no me dejes. Pero cada palabra sonaba hueca, incapaz de reparar lo que ya estaba roto. Julia, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, dio un paso atrás, comprendiendo que había liberado una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Julia había cumplido con su deber, pero presenciar aquel dolor tan de cerca le desgarraba el alma. Alejandro la miró fijamente, y en sus ojos no había rencor, sino gratitud y un respeto profundo. Gracias por hablar, Julia. Si no lo hubieras hecho, me habría condenado a vivir en una mentira eterna. Ella bajó la mirada, respondiendo apenas con un susurro. Lo hice porque usted merece la verdad, aunque duela. El hermano de Isabela, incapaz de sostener el peso de las miradas que lo atravesaban como cuchillos, se levantó con torpeza. Con el rostro enrojecido de vergüenza, salió corriendo de la iglesia, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Isabela intentó seguirlo, pero Alejandro la detuvo con un gesto implacable. Ni lo intentes. No hay justificación para lo que hicieron. Su voz fue dura, definitiva, como un portazo al pasado. El sacerdote, que hasta entonces había permanecido en silencio, cerró lentamente el libro entre sus manos. La ceremonia se había convertido en un funeral para un amor que nunca fue real. Los invitados comenzaron a levantarse. Algunos con indignación, otros con tristeza. Pero entre los murmullos de sorpresa y escándalo, también surgía un respeto inesperado, respeto hacia Julia, la mujer humilde que, con un solo acto de valentía, derrumbó una mentira que todos preferían callar. Y en medio de aquel caos, Alejandro permaneció en pie, solo, con el corazón hecho pedazos, pero con la certeza de que la verdad, por más cruel que fuese, lo había liberado. Isabela, entre sollozos desesperados, se aferró al vestido rasgado que yacía en el suelo. Su voz se quebró en un grito que desgarró la iglesia. No puedes hacerme esto. Después de todo lo que planeamos, de todo lo que soñamos. Alejandro la miró con una mezcla de dolor y rabia contenida. Su voz, firme como un martillo, retumbó en el templo. No, Isabela. Tú fuiste quien destruyó todo. No yo. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar a lo lejos, no como celebración, sino como un eco cruel, recordando lo que debió ser el día más feliz de sus vidas, y terminó convertido en un juicio público. Alejandro se quitó lentamente el anillo de compromiso. Lo sostuvo entre sus dedos, mirándolo con un dolor mudo, y luego lo dejó caer frente a ella. El sonido metálico contra el suelo fue como un veredicto final. Isabela se desplomó en un mar de lágrimas, rota, derrotada. Julia presenció la escena en silencio, con el corazón dividido entre compasión y alivio. Alejandro se acercó a ella, mirándola con respeto. Tú eres más que una limpiadora, Julia. Eres la única que tuvo el coraje de decir la verdad cuando todos eligieron callar. Julia trató de esbozar una sonrisa, pero las lágrimas le nublaban los ojos. Solo hice lo correcto, señor.
Alejandro suspiró profundamente, como si en ese instante se liberara de una cadena invisible que lo había atado durante años. Dio la espalda al altar y comenzó a caminar hacia la salida. Los invitados lo siguieron con la mirada, comprendiendo que ese hombre había perdido mucho, quizá demasiado, pero en medio de las ruinas había recuperado lo más valioso, su libertad y su dignidad. Y en la penumbra de aquella iglesia, mientras las campanas seguían sonando, quedó grabada la certeza de que las mentiras pueden caer, pero la verdad, por más dolorosa que sea, siempre termina imponiéndose. Julia lo siguió con pasos temblorosos, como una sombra silenciosa. Alejandro se detuvo en la puerta de la iglesia. El murmullo de los invitados cesó al instante. Entonces, giró hacia ellos y pronunció unas palabras que quedarían tatuadas en la memoria de todos. La verdad siempre encuentra su camino, aunque intentes enterrarla. Hoy lo aprendí de la forma más dolorosa, pero también más necesaria. Afuera, el sol brillaba con una fuerza casi cruel, como si la vida quisiera recordarle que, incluso después de la traición, todavía había futuro, todavía había esperanza. Julia se acercó con humildad, la voz apenas un susurro. Perdóneme si le causé dolor. Alejandro la miró con ternura y respondió con firmeza. No me causaste dolor, Julia. Me liberaste. Y eso jamás lo olvidaré. Los invitados comenzaron a salir uno a uno, murmurando con incredulidad, como testigos de una tragedia que se convirtió en lección. No era solo la caída de una boda millonaria, era la prueba de que la mentira tiene patas cortas, y que la dignidad, es así, no se compra ni se vende. Isabela quedó sola en el altar. Su vestido blanco, ahora arrugado y sucio, parecía un reflejo de su alma rota. A su alrededor, flores marchitas y promesas muertas. Nadie se acercó a consolarla. Ni una mano amiga, ni un susurro de compasión. Solo el silencio, el mismo que ella había creado con sus engaños. El llanto de Isabela se fue apagando, perdiéndose entre las paredes vacías de la iglesia. En su pecho ardía la certeza más cruel, lo había perdido todo. No solo al hombre que decía amar, también su reputación, su familia y el futuro que había soñado. Mientras tanto, Alejandro y Julia caminaron juntos hacia la salida. No eran iguales, no pertenecían al mismo mundo, pero en ese instante los unía algo mucho más fuerte, la verdad compartida. Alejandro se detuvo en el umbral, respiró profundo y levantando la vista hacia el cielo murmuró con voz grave. Nunca sabes quién se esconde detrás de una máscara. Las apariencias engañan, pero el respeto y la dignidad siempre serán innegociables. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco eterno. Y así, aquella boda que debió ser un cuento de hadas, terminó convertida en una lección para todos, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre será más poderosa que cualquier mentira.